Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez para continuar los videos del curso de programación 1 lenguaje C, específicamente en el tema de arreglos. Este tema lo he dividido en 3 videos independientes, cada uno para mostrar distintos conceptos relacionados con el tema de arreglos. Es muy importante que la persona que está asistiendo al video no pase a los otros videos de arreglos hasta que estén consolidados todos los conceptos que fueron presentados en los videos anteriores. Así que una vez que termine un video, le sugiero a la persona que está asistiendo al video practicar esos conceptos con otros ejemplos hasta que se sienta cómodo con ellos. Una vez hecha esta aclaración, comencemos. Comencemos con el siguiente problema. Necesitamos leer 5 números enteros y posteriormente a la lectura imprimirlos en orden inverso. Con lo que sabemos en este momento, lo podemos hacer así. Declarar 5 variables, podemos llamarlas de cualquier manera. En este caso A1, A2, A3, A4 y A5. Solo por comodidad vamos a limpiar la pantalla con nuestra biblioteca. Vamos a leer cada una de esas variables usando nuestra función de leer entero. Ingreso un entero, los 5. Vamos a dejar un espacio y vamos a imprimir esas variables en el sentido opuesto. Bien, vamos para esa pregunta. Vamos a compilarlo, perfecto. Vamos a ejecutarlo. Y podemos ver que podemos 5, 10, 15, 20 y 25. Y observen cómo fueron impresos en sentido contrario, o sea, en sentido inverso. Muy bien. Pero viene la pregunta, bueno, ¿y qué tal que fueran 20? ¿Qué habría que hacer? Pues entonces seguir con esto, no hay problema. A6, A7, ¿cierto? O sea, seguir así hasta llegar a una 20. Y vamos a leer hasta el 20 y vamos a imprimir hasta el 20. Pero como se puede dar cuenta, no es algo muy práctico hacer eso. Entonces vamos a ir evolucionando este concepto hasta llegar a la forma correcta de utilizar los arreglos. Por ahora vamos despacio. Entonces ya sabemos que lo podríamos hacer así, crear todas las variables que necesitemos, variables independientes, y utilizar esas variables de forma manual en el orden que nosotros queramos. Vamos para una segunda solución. Ahora hemos cambiado esas 5 variables por una sola. Entonces la variable es A. Y esa A, ella tiene 5 posiciones para guardar enteros. Es como tener esto. Entonces tengo 5 posiciones, 1, 2, 3, 4 y 5, ahí está A1, A2, A3, A4, A5. Y cada una de esas señoras tiene asociado un desplazamiento para llegar a ese valor. Es decir, si yo estoy ubicado, A está aquí, ¿cierto? A está aquí, así. Entonces, pregunta, ¿cuánto me tengo que desplazar, pues, para llegar a este dato? Si yo estoy ubicado aquí, 0. ¿Cuánto me tengo que desplazar para llegar a este dato? 1. ¿Cuánto me tengo que desplazar para llegar al último dato? 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, este número que está aquí representa es el desplazamiento que necesito hacer a partir del lugar de donde comienza el arreglo. Ahora, por comodidad, uno dice la posición 0, la posición 1, la posición 2, ¿cierto? Está bien, por comodidad, pero hay que tener claridad en lo que significa realmente. Entonces, ese 0 lo que significa es el desplazamiento que necesito hacer desde el punto donde comienza el arreglo hasta ese dato. Ahí cobra sentido porque los arreglos comienzan en unos lenguajes en 0 y en otros no. En los que no comienzan en 0 se refiere a las posiciones. Está la posición 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando comienzan en 0 se refiere al desplazamiento que necesito hacer para llegar a esa posición. ¿Cuánto me tengo que desplazar a partir del punto inicial hasta donde está el 3? 2. 1, 2. Muy bien. Una vez hecha esta claridad, veamos cómo se utiliza. Yo declaro acá el tamaño que yo necesito y simplemente leo los datos. Léame el dato de la posición 0, 1, 2, 3, 4 e imprímalos en el orden opuesto. 4, 3, 2, 1, 0. Y hasta ahí está bien, pero viene la pregunta, ¿y si fueran 20? Ah, pues fácil, ¿cierto? Uno pone aquí 20, ya tengo las 20 posiciones, no tuve que crear 20 variables acá, simplemente cambio aquí. Y vuelvo y duplico todas estas líneas hasta llegar a la 20 y duplico todo esto hasta llegar a la 20. Pero esta parte, a pesar de que esta parte ya es más cómoda, simplemente poner aquí, yo necesito 200, pues 200, pero esta parte no. Duplicar esto 200 veces ya no es práctico. Entonces vamos a poder cambiar
cosa que no se podía hacer en este punto, vamos a poder cambiar este valor que es el desplazamiento, o el número de la celda, pues sí, se le es más cómodo decir así, este desplazamiento por una variable en un ciclo. Entonces ahí sí se vuelve cómodo, porque yo puedo hacer un ciclo de 0 a 2000 en 3 líneas, y dentro de ese ciclo leer, y luego hacer otro ciclo de 3 líneas que la imprime. Y ahí sí. Entonces allá vamos a llegar. ¿Cómo poder reemplazar este índice que está acá, este desplazamiento, por una variable? Pero antes de llegar allá, veamos que esto funciona. Vuelvo a dejar el 5, compilo, ejecuto, y observe que el usuario no tiene por qué darse por enterado que la solución fue hecha con ciclos, con variables independientes o con arreglos. Esto es más comodidad interna, ¿cierto? Vamos un paso más. Para poder que este concepto de desplazamiento quede más claro, voy a hacer un paréntesis para explicarlo de una manera con punteros. Entonces vamos a hacer este ejemplo más. Este ejemplo hace lo siguiente. Vamos a declarar un arreglo de 3 posiciones. 0, 1, 2, o sea, A1, A2, A3. Listo. A esas posiciones, aquí manualmente, en lugar de pedirle al usuario que los ingrese, manualmente le he puesto el valor de 5 acá, 10 acá y 15 acá. O sea, a partir de la posición 0, desplácese 2, 1, 2 y aquí guarda. ¿Sí? O si quieren, por comodidad, vuelve y juega. Posición 0, posición 1, posición 2. Bien, no hay problema. Y declaramos un puntero P. Una pregunta que ningún estudiante me ha realizado, pero quiero que quede claro, es lo siguiente. Cuando yo declaro una variable, voy a poner acá solo un momento, una variable, esta, y digo acá que es int, quiere decir que esa variable en la celda asociada a ella en la memoria puede guardar un dato int. Perfecto. Pero viene la pregunta, pero si un puntero solo guarda direcciones de memoria, ¿para qué me interesa decir que es int si solo guarda direcciones de memoria? Entonces, esa pregunta espero que quede resuelta en unos momentos, cuando acabe de explicar este programa. Entonces, dejemos eso ahí en remojo para que quede más claro más adelante. Entonces, vamos acá. Vamos a imprimir, ojo, la dirección, porcentaje P, y el valor. La dirección, véalo, aquí está el ampersand del elemento que está o de la celda con desplazamiento 0. O sea, la dirección de esta primera celda. Y el valor que está allí. Es decir, debería salir 5, acá en el valor. Y la dirección, no sé cuál va a salir porque es la que asigna el sistema una vez que ejecute el programa. En la siguiente línea voy a imprimir la dirección de la posición 1 y 1. Y el contenido. La dirección de la posición 2 y el contenido de la posición 2. Debería salir 5, 10, 15 y las direcciones de memoria. ¿Listo? Ok. Vamos a imprimir un mensaje en pantalla con algunos saltos de línea, punteros. Y ojo con esto. Vamos a imprimir el tamaño en este compilador para un tipo de dato entero. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando una función de C que se llama sizeOf. Entonces, deme el tamaño de un tipo de dato cualquiera. Aquí podría poner lo que yo quiera, doble, ¿sí? Float, en este caso entero. ¿Por qué entero? Pues porque estamos usando enteros. Entonces lo vamos a imprimir así, como un long sin signo. Entonces me va a dar un número. Ese número es cuánta memoria gasta este compilador para un dato entero. Y ese valor es muy importante para entender estos desplazamientos que hay acá. Ya vamos para allá. Solo un momento. Acá vamos a imprimir la dirección de A, pero A es el nombre del arreglo, sin ningún tipo de índice, A. Y aquí vamos a imprimir la dirección de ese mismo arreglo, pero de la posición 0, o sea, este mismo valor que está aquí. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para que usted note de que si utiliza el nombre del arreglo, es lo mismo que si utiliza la dirección del primer elemento del arreglo, del primer elemento, o sea, el 0. Por eso es que por allá cuando usamos cadenas y todo eso, con solo utilizar el nombre del arreglo era suficiente sin necesidad de poner el ampersand. ¿Recuerdan el scan y todo eso cuando decíamos aquí no necesitamos ampersand? Ok. Si no, le pido regrese a los videos anteriores para que ese concepto quede claro. Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que P, que es un puntero independiente, apunte al primer elemento del arreglo, que se puede hacer así, o, como lo vamos a explicar dentro de un momento, puede ser así. Entonces, hacer esto con el nombre del arreglo, aquí va a quedar, es lo mismo que hacerlo así. La dirección del primer elemento, o sea, la posición 0. Ahora aquí, yo quiero imprimir cuál es la dirección de P
y quiero, perdón, el valor de P, en este caso que es la dirección del primer elemento, que es el mismo valor que va a salir aquí, aquí y aquí, y el valor que ella tiene, o sea, el valor de la posición 0, que apunta a la posición 0. Ojo con este punto. A P, asígnele el valor de P más 1, más 1. Pero, este más 1 tiene distintos significados dependiendo de este tamaño de acá. Me hago entender. Si el tamaño de un entero, vamos a suponer, fuera de 4 bytes, este más 1 quiere decir que se desplace 4. ¿Por qué sabe él que tiene que hacer este valor? Porque ahora sí, P es un puntero tipo entero. Entonces cada vez que yo le sume una unidad, le reste una unidad, le sume 5, ¿sí? Me estoy desplazando por cada unidad el tamaño del tipo de dato que fue declarado. Si yo declaro ese puntero doble, quiere decir que cuando yo juegue con él sumándole, restándole valores, lo tengo que hacer en este valor. Es decir, si coloco un tipo de dato de 8 bytes, pues más 1 quiere decir mueve ese 8 para pasar al siguiente valor. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, ahora sí, si P apunta a este primer señor, al primer elemento, y yo le sumo 1 a P, entonces pasa al siguiente entero. Si le sumo otra vez un valor a P, pasa al siguiente entero. Entonces, yo puedo recorrer el arreglo utilizando los índices o lo puedo hacer a través de un puntero. Vamos a ejecutarlo ahora sí más claro. Mira acá, vamos otra vez. Vamos a decirle, esto que está acá, ese número grande en hexadecimal, es la dirección de la posición 0, o sea, de este. Y ahí hay un valor de 5, perfecto. Este otro valor es la dirección de la siguiente posición, que son 4 posiciones más allá. ¿Por qué sé que son 4? Porque el tamaño de un entero es 4. Observen que aquí es más cómodo de ver. Si esta es la dirección de la posición 1, la dirección de la posición 2, o sea acá, ¿sí? El desplazamiento 2, es más 4, observenlo aquí, más 4. O sea, eso es lo que me refiero aquí cuando yo sumo 1. Cuando yo sumo 1 a un puntero de tipo entero, le estoy sumando realmente son 4. Y aquí se puede observar. Este señor P estaba apuntando al segundo elemento, al primer elemento que está aquí, a este señor. A este. Y al sumarle 1, entonces pasa aquí a un 4. ¿Por qué? Porque él tiene que moverse 4 bytes. ¿Listo? Ahora, aquí está el concepto que yo les decía. Si yo utilizo solo el nombre del arreglo, observen que me da la dirección, que es la misma del elemento que está en la posición 0, o sea, este señor que está acá. Entonces, podemos hacerlo de esta manera o utilizando simplemente el valor así, utilizando simplemente el nombre del arreglo. En ambas situaciones, el valor asignado a P, o sea, el lugar a donde apunta, va a ser el mismo. ¿Cuál? Pues el primer elemento del arreglo. Bueno, muy bien hasta ahí. Bueno, estos conceptos son muy importantes de tenerlos claros para poder entender qué significa realmente estos números. ¿Qué significa cuando yo tengo un puntero a un arreglo y le sumo 1 o le resto 1? Que él se va a mover hacia adelante o hacia atrás el tamaño del tipo de dato de ese puntero. Okay. No vamos a trabajar directamente más conceptos de aritmética de punteros. Es un tema un poco más avanzado. Pero es bueno que eso quede claro porque en algunos ejemplos que usted puede buscar en internet o en algunos libros, hacen uso de esto sin una mayor explicación. Y funciona, pero a veces uno no entiende el por qué. Entonces, eso era lo que yo quería buscar con este ejemplo. Pero continuemos. Volviendo a nuestro ejemplo, que era leer un número determinado de números e imprimirlos en orden opuesto, entonces podemos hacerlo de esta otra manera. Venga, antes de llegar allá, perdón, aquí. Observemos que el ejemplo que estábamos explicando hace un momento es de enteros. Todo está con enteros, 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 enteros. Mire acá, que yo no necesito hacer un mayor cambio para pasar a doble. Pongo doble acá, y voilà, puedo utilizar números dobles, ¿sí? Puedo imprimir todo lo demás, mira, igualito, igualito, ¿sí? Mire que aquí cambió. Decir 0 es lo mismo que decir más 0. Ojo con esta otra forma. A P apunte a la dirección inicial de A más 1. P apunte a la dirección de A más 2. Y en cambio aquí decíamos es P apunte a la dirección de A, ya sabemos que es igual. Luego hace P súmele 1 y al valor resultante súmele otra vez 1. Entonces esto es lo mismo que decir a P asigne el valor de A P asigne el valor de A más 1 y a P asigne el valor de A más 2, es decir, el desplazamiento. Y ya sabemos que ese desplazamiento es este.
a la posición 0, a más 1 y más 2, ¿correcto? Ahora, si yo ejecuto este otro ejemplo con doble, pueden notar cómo ahora aquí el tamaño ya pasa a ser 8. ¿Sí? Y aquí se puede ver cómo pasamos de una dirección, por ejemplo, F0 a F8, porque le sumamos 8. ¿Listo? El funcionamiento es idéntico, los conceptos son los mismos, lo único que cambia es que el tamaño del tipo de dato ahora es del doble. Por ende, esta suma de más 1 más 2 cambia dependiendo de eso. Muy bien, ahora sí continuemos con nuestro ejemplo. Ya podemos pasar de hacer esto manual, es decir, llenar cada una de las posiciones del arreglo y utilizar esas posiciones de manera manual para imprimirlas, a una solución con ciclos. Yo puedo declarar una constante 5 y utilizar esa constante para declarar el tamaño del arreglo que yo quiera, constante, hacer un ciclo que va desde 0 hasta antes de esa posición, es decir, de 0 a 4 en este caso, utilizar esa variable y que controla el ciclo para indicar la posición en el arreglo y poder decir una vez leer entero en lugar de hacerlo todas estas veces manualmente. ¿Listo? Y vamos a hacer un salto y vamos a hacer un ciclo también nuevamente para comenzar. Ojo con esto, si max vale 5 yo no puedo arrancar en la posición 5 porque no existe, ya sabemos. Entonces menos 1, 4 hasta que llegue a 0 de para atrás y utilizar ese valor con i aquí. Entonces si yo compilo, entonces ahí tenemos 5, 10, 15, 20 y 25. Entonces mire que el usuario vuelve y juega, obtiene el mismo resultado, pero la parte interna no se da por enterado. Si usted lo hizo con variables, si lo hizo con arreglos de forma manual o si lo hizo con arreglos utilizando ciclos. Pero cada vez nuestros programas se van a volver más legibles si lo hacemos así y no así, especialmente si el número de variables es muy grande. Muy bien. Pero vamos un paso más. Bueno, ¿qué pasará si yo aquí coloco 9? Entonces mire que con solo colocar ese 9 ahí, yo ya puedo hacer esto, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y qué impreso. Sin hacer mayor esfuerzo, solamente necesito cambiar el valor de la constante y automáticamente se crea un arreglo de ese tamaño, inmediatamente estos ciclos iteran hasta las posiciones correspondientes. En cambio no era lo mismo hacerlo aquí. 9 implicaría poner acá un 9, correcto, no hay problema, pero tendría que copiar varias líneas más para llegar a 9 y varias líneas más para llegar a 9. Y en este otro punto, dejemos el valor que teníamos allí, y en este otro ejemplo tendría que crear 9 variables, 9 y 9. Entonces mire cómo utilizar arreglos me va a ir ayudando a resolver problemas cada vez más fácil. Yo puedo poner aquí 500 y voilà, no tengo que hacer nada más. No lo voy a ejecutar, por supuesto. No vamos a escribir los números hasta el 500, pero ahí está. Vamos un paso más allá. ¿Qué tal si en lugar de hacer esto, que no es algo que yo recomiendo, hacerlo en el main? Ya sabemos que a mí me interesa mucho que en el main quede solo el qué. Y esto que se refiere al cómo es que yo leo y cómo es que yo imprimo, quede en funciones. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a ver nuestro main cómo quedó. Vamos a declarar el mismo arreglo de tamaño max, vamos a borrar pantalla y vamos a crear un procedimiento, se llama leer enteros, donde yo le paso el texto. ¿Cuál texto? Pues el texto este que me va a preguntar, este texto, le paso el texto y le digo cuál es el arreglo, donde él me va a guardar la información y cuál es el tamaño de ese arreglo. Entonces mire que este procedimiento leer enteros me va a servir para leer no solo un arreglo, sino varios arreglos, los que yo quiera. Ahora vamos a ir mejorando un poco más esa función. Ya voy a explicar el cómo funciona. Vamos a ver el qué. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a declarar un arreglo del tamaño max, en este caso 5. Va a limpiar la pantalla. Va a leer todos esos enteros, va a dejar un espacio y va a imprimir todos esos enteros en forma inversa, pasando el título. ¿Cuál título? Este título que está acá. Perdón. Este título que está acá. ¿Listo? Y el arreglo que yo quiero imprimir y el tamaño que tiene. Este es el qué. El cómo es exactamente el que hicimos acá. Este es el cómo. O sea que esto que está aquí, en realidad es lo que va a estar dentro de nuestra función. Véalo, aquí está. Voy a tener la función de leer enteros. Pues ya sabemos nuestra documentación, procedimiento para leer un arreglo de enteros, parámetros. El texto que acompaña, que es esta señor pregunta. El arreglo que yo quiero leer, o donde yo quiero que guarden los datos y la cantidad. ¿Qué hace este señor? Hace un ciclo, declaramos nuestra variable de control, de 0 hasta la cantidad. Mire que esto que está acá,
Es exactamente lo que está aquí. Hacemos un ciclo de 0 hasta la cantidad. Solo que aquí en lugar de usar max, usamos el valor que nos envían por parámetro para que nos sirva para leer cualquier arreglo y no solo este que está aquí. Ahora aquí, por cada posición del arreglo, lea un entero y le pasamos la pregunta que nos enviaron por parámetro. Voilà, quedó lista. ¿Qué es imprimir? Exactamente lo mismo que está aquí en el main, pero llevado a una función, a un procedimiento. Este procedimiento entonces hace un ciclo, acá declara nuestra variable de control, hace un ciclo desde la cantidad menos 1, que sería el equivalente aquí a max menos 1, ¿sí? Hasta 0 y lo va a imprimir. Entonces ya lo tenemos dividido en funciones y tenemos en nuestro main solamente el qué. Si lo compilamos, aquí nos dio un pequeño error. Ya nos dio un error, pero por otra cosa. Porque aquí, ya voy para allá, me he llevado estas funciones a una biblioteca, que es el paso que sigue. Entonces ya voy para allá. Estas amigas que están aquí, nosotros las vamos a llevar a una biblioteca adicional para no estarlas escribiendo en nuestros programas. Ya sabemos de aquí en adelante que podemos crear y usar nuestras funciones o procedimientos. Leer enteros, leer flotantes y todo eso encapsulados en una biblioteca. ¿Y para qué? Para que nuestros programas queden de la siguiente manera. Este va a ser nuestro programa. Vamos a tener ahora sí, mire el programa tan sencillo con arreglos. Declaro un arreglo, llamo nuestro procedimiento leer enteros, le digo que ese es el arreglo de este tamaño. Vamos a dejar un espacio, vamos a imprimir enteros en orden inverso y voilà, este sí tiene que compilar sin problema, exactamente. Y lo ejecutamos. Listo, ahora le hemos agregado aquí el número 1, 5, 10, 23, 49 y ahí lo tiene. ¿Listo? Vamos a ver cómo se hizo entonces. Observen que aquí hemos agregado una nueva biblioteca de la universidad, arreglosuq.h. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí en nuestra ventanita, justo acá, en establecer comandos de construcción, aparece no solo uniquindio.c, sino que dejamos un espacio y ahora arreglamos arreglosuq.c. Entonces cuando nosotros construimos la aplicación, él compila este programa y le enlaza estos otros dos. Los compila y los enlaza. Quiere decir que todas esas funciones de leer y todo eso van a quedar ya encapsuladas en una biblioteca. ¿Y qué hace la biblioteca? Aquí tenemos nuestro arreglosuq.h. Tiene leer enteros, leer reales, leer caracteres, imprimir enteros, imprimir reales, imprimir caracteres, imprimir entero en orden inverso. Estas dos las voy a presentar dentro de un momento, pero ya están en la biblioteca. Entonces las voy a dejar para explicarlas luego. ¿Qué hace arreglos.c? Es la implementación de eso. O sea, esa función que yo acabé de explicar hace un momento de leer enteros está en nuestro archivo arreglosuq.c. Acá necesitamos incluir stdio porque aquí tenemos un print y un iquindio porque por aquí tenemos leer entero. Entonces si necesitamos eso hay que incluirlo. Entonces ahora sí, mire cómo queda nuestro leer. Vamos a imprimir acá el numerito de uno de tantos. Es una modificacióncita que le hicimos. Y vamos a leer entero en esa posición. ¿Qué hace imprimir? Leer enteros. ¿Qué hace leer reales? Exactamente lo mismo, pero en vez de utilizar leer enteros, usamos leer reales. ¿Qué hace leer caracteres? Lo mismo, pero leer carácter. Imprimir enteros, exactamente lo mismo con imprimir acá, reales con imprimir acá y caracteres con imprimir acá. ¿Y qué hace imprimir inverso? Pues aquí lo tiene. Simplemente nos va a imprimir lo mismo, indicando el mensajecito y en los valores enteros. Este ya lo voy a explicar. Entonces, ¿qué sucede ahora? Yo necesito, mire lo elegante, dos arreglos. Y va a ser B y este va a ser de max menos 2. Entonces max es 5, entonces aquí va a quedar de 3. Aquí vamos a pedir el valor de enteros de A. Mire cómo se vuelve de fácil. Enteros, aquí va a ponerle A. Aquí vamos a ponerle B. Le decimos B. Como esto lo hice manualmente aquí, pues aquí me toca ponerlo manualmente también. Y cuando lo vaya a imprimir, entonces yo digo acá A y B. Entonces mire cómo el uso de nuestra biblioteca entonces comienza a facilitar el trabajo con arreglos. Vamos a compilar esto. Perfecto, lo ejecutamos. Y aquí viene la primera lectura, que son los 5 elementos de A. Entonces 5, cualquier número ahí.
Ahora vienen los de B, que son 3, véalo, acá está, ¿sí? Y aquí está la impresión de A en sentido inverso y la impresión de B. Entonces, crear y utilizar una biblioteca para encapsular todas estas funciones de lectura y impresión nos va a facilitar mucho la construcción de nuevos programas, ¿sí? Y el tiempo que se invierte en la construcción de ellos va a ser inferior a que si siempre comenzamos todo desde cero sin ningún tipo de biblioteca adicional. Entonces vamos un paso más allá. Ya teniendo las bibliotecas, a partir de este punto ya las vamos a usar como usamos Uniquindío. Vamos a hacer el siguiente programa. Aquí es dado un arreglo de números enteros. Vean, aquí está, leer enteros, ya está. Ya se leyó un arreglo del tamaño que yo digo, max. Yo quiero saber cuál es el mayor de ellos. Entonces voy a declarar una variable que me va a guardar el mayor. Vean, aquí está. Voy a llamar una función que diga obtener mayor, donde yo le digo el arreglo y el tamaño, o sea que esta función me sirve para buscar el mayor en cualquier arreglo, solamente decirlo acá y darle el tamaño, y ella me va a retornar el mayor y lo imprimo. Este es el qué. Miren, importante, si ve el programa como es de pequeño, el qué es simplemente declararlo, leerlo, obtener el mayor e imprimir. Acabamos. Ahora, ¿cómo? Ahora viene el cómo. ¿Cómo hago yo para saber el mayor? Ah, bueno, ahora sí vamos a nuestra biblioteca. Y aquí lo tenemos. Mire, muy importante. Para obtener el mayor lo podemos hacer de la siguiente manera. Yo declaro una variable mayor y le asigno el valor que hay en la posición 0. Listo. Hago un ciclo a partir de la posición 1 hasta máximo la cantidad. O sea, ojo que aquí no es igual. ¿Sí? Entonces, si es 5 la cantidad, entonces hasta 4. Entonces pregunto, si el elemento en esa nueva posición, a partir de la 1, es más grande que lo que yo supuse que era el mayor, que es el primer elemento, entonces ahora digo que ese mayor es el que está en esa posición. Cuando termine de recorrer todo el arreglo, lo que queda en esa variable es precisamente el mayor de todos los elementos. De forma similar se haría con el menor. Yo vuelvo y comienzo suponiendo que el primer elemento es el menor, y aquí voy cambiando este signo. Si el elemento en la siguiente posición es más pequeño que lo que yo considero menor, pues lo asigno y al final retorno. ¿Listo? Entonces ahora sí, volvamos acá. Lo podemos compilar, lo ejecutamos y damos unos valores cualquiera. Listo. Entonces aquí rápidamente se observa que el elemento mayor en este arreglo es el 345. Entonces miren cómo, utilizando una biblioteca, podemos hacer programas cada vez más pequeños y centrarnos en lo que es realmente nuevo. Lo nuevo no es saber leer enteros, eso ya lo sabe hacer. No es imprimirlo, ya está. Lo nuevo es concentrarnos en las funciones interesantes del problema. En este caso, cómo yo puedo obtener el mayor elemento de un arreglo. Entonces nuestro programa se vuelve así y no grande con todas las funciones desde cero cada vez. Muy importante que a partir de ahora hagamos eso. Ahora, no sé si lo notaron, pero yo cuando expliqué el arreglos UQ nunca mencioné leer cadenas, solamente enteros, reales y caracteres. ¿Por qué no tenemos un leer cadenas todavía? Porque usted ya sabe, yo ya lo he mencionado en otros videos, que las cadenas en C no existen. Lo que existen son arreglos de caracteres, o sea, este. Si yo quisiera guardar ahora sí un arreglo de nombres de personas, entonces necesito no un arreglo, sino algo que se llama una matriz, que es el tema que sigue posterior a estos 3 videos, que es como tener un arreglo de arreglos de cosas. Entonces yo necesito un arreglo de arreglos de caracteres, es decir, un arreglo de cadenas. Por eso es que aquí no tenemos sino caracteres. Entonces vamos a ver cómo se usa. Entonces miremos acá. Este programita declara un arreglo, véalo acá está, de 10 caracteres. Y utilizamos, mire para que quede claro lo que estoy diciendo, leer cadena. Entonces en este señor va a quedar el arreglo que yo ingresé. Perfecto. Vamos a decirle imprimir una cadena y debe salir la cadena que yo ingresé. Luego vamos a decirle imprimir caracteres y va a imprimir ese arreglo de caracteres de tamaño max. Y ojo con esto, vamos a dejar un espacio y vamos ahora a decirle imprimir caracteres, pero le vamos a decir esta función que es de C, que me devuelve el tamaño de un arreglo. Entonces aquí yo quiero que quede claro lo siguiente. El tamaño máximo que se reservó fue de 10.
sea que cuando yo le diga imprimir caracteres, él va a imprimir las 10 posiciones. Pero yo ya lo he mencionado en otros videos, cuando yo utilizo una cadena y digo, por ejemplo, hola, enter, estas 10 están reservados para guardar ese hola, pero después de la última letra de hola queda un carácter especial, el 0, pero no el símbolo, sino el carácter 0, o sea, este carácter. Este carácter se refiere al fin de cadena, así, escrito de esta manera. Perdón, aquí se me fue para allá. Este es el carácter. Ese es fin de cadena. Entonces, cuando yo utilizo esta función, él me va a contar cuántos elementos hay hasta antes del fin de cadena. Entonces, me va a imprimir exactamente el hola. Pero cuando yo utilizo el max, me va a imprimir el hola, ese carácter invisible, que es el 0, y lo demás que haya hasta la posición 10. Vamos a mirar. Lo ejecutamos y hagamos el mismo hola. Hola. Entonces tenemos. Bien, acá lo leímos como una cadena, véalo, aquí está. Lo imprimimos como una cadena, véalo aquí, hola. Y aquí le decimos imprimir caracteres, los 10. Entonces mira, aquí está el hola, y este es el carácter de fin de cadena, el que está en la posición aquí. Y esto no sabemos qué hay hasta llegar a la posición 10. Esto puede ser cualquier cosa, en realidad no importa, es basura. Pero cuando trabajamos con cadenas, las funciones saben que cuando lleguen aquí, lo demás lo ignoran. Por eso es que aquí dice hola nomás, porque le estamos diciendo que imprima hasta la longitud de la cadena, que en este caso es 4. Miren que si lo ejecuto otra vez y le coloco una palabra mayor, mundo, enter, entonces viene mundo y aquí queda, ¿sí ven? Aquí queda el carácter. ¿Qué pasa cuando yo coloco una palabra más grande aún? Entonces, universidad. Mire que no puedo escribir más por usar precisamente la función de nuestra biblioteca, que nos bloquea escribir más letras. ¿Por qué? Porque observe aquí, universidad hasta aquí nomás, porque necesitamos guardar la última posición para el fin. ¿Qué pasa cuando usamos las funciones propias de C? Que usted puede escribir la palabra universidad y él continúa acá, grabando en esta posición, que es la que fue reservada para la cadena, y comenzando a grabar en otras variables. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mejor utilicemos una función que en realidad nos controle la cantidad de letras que podemos agregar para evitar dañar otras variables. Y aquí se ve claramente el por qué. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Necesitamos guardar esto, por eso es la cantidad de lectura. Ok. Por este video, entonces, bueno, no, aquí falta uno, perdón, falta un ejemplito pequeñito. Este ejemplo es el siguiente. Dada una cadena, yo necesito saber cuál es la frecuencia de cada una de las vocales en la cadena. Entonces miremos qué hay que hacer. Hay que declarar un arreglo para guardar la cadena inicial. Perfecto. Como necesitamos la frecuencia de cada una de las vocales, no, ¿sí? Entonces necesitamos un arreglo de 5, porque por lo menos en nuestro idioma hay 5 vocales. Ojo, no en todos los idiomas son 5 vocales, por si no lo sabía. ¿Sí? Hay idiomas donde tienen 25 vocales, ahí le dejo para que busque cuál es. Pero por ahora dejemos este. Declaro un arreglo de 5. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? Hay que limpiar la pantalla, hay que preguntarle al usuario una cadena, hay que dejar un espacecito simplemente por comodidad. Vamos a llamar un procedimiento obtener frecuencia vocales donde yo le paso el arreglo a, no le paso el tamaño porque él ya va a utilizar internamente strlen. Vamos a pasarle el arreglo de las vocales, vamos a sacar un letrerito de un print e imprimir enteros. Mire que las vocales son un arreglo de enteros porque necesito la frecuencia. Me va a imprimir ese arreglo y la cantidad de vocales, en este caso 5. Ve aquí porque no lo puse acá, para que quede todo más claro. Bueno, listo, perfecto. Pues con el 5 funciona igual, listo. Vamos a verlo funcionar. Si yo vengo acá y lo ejecuto y digo mundo, pues él me dice, mire, la A está 0 veces, la E está 0 veces, la I está 0 veces, la O está una vez, ¿vale? Aquí está, y la U está una vez, ¿vale? Aquí. Vamos a colocar algo más grande. Vamos a colocar aquí Universidad del Quindío, sin tildes. Entonces ahí está. O que lo pude hacer porque la cadena es de 30, ¿no? Entonces le dice, la A está una vez, busquémosla, vean, aquí está. La E está 2 veces, por aquí hay una, y ¿dónde está la otra? La otra está aquí 2, bueno, y así sucesivamente. Entonces eso es lo que hace este programa, me cuenta la frecuencia de las vocales en una cadena.
Entonces, ¿cómo lo hicimos? Aquí lo hicimos con una función que se encuentra aquí mismo. ¿Por qué no me llevé este procedimiento? Vale, este procedimiento, ¿por qué no me lo llevé para la biblioteca? Porque es algo muy particular de este ejemplo. Y eso quiero resaltarlo. Muchos estudiantes tienen la idea de que todas las funciones nos las tenemos que llevar para la biblioteca personal. No, para la biblioteca personal nos vamos a llevar solo las funciones que tienen posibilidad de ser reutilizadas en otros proyectos. Esto es una función demasiado específica, contar la frecuencia de las vocales en una cadena, como para estar en una biblioteca, pero podría estar, nadie está diciendo que no, si me lo puedo llevar para allá. Pero me servía de ejemplo para ilustrar eso. Entonces, esta no. Pero esta que está aquí, inicializar un arreglo con un valor determinado, sí es una función que podemos utilizar permanentemente. Entonces, esta está en la biblioteca, ya la voy a ir a explicar. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cómo contar eso? Entonces, yo primero necesito que estos 5 contadores de ese arreglo, estos señores, arranquen inicializados en 0. Hago un ciclo para recorrer la cadena. Convierto cada carácter a minúscula y hago una decisión múltiple para determinar si es la A, la E, la I, la O o la U. Dependiendo, si es la A le sumo 1 a la posición 0, si es la E a la 1 a la posición 1 y así sucesivamente. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque si yo no lo hago, yo no tengo certeza de que en ese arreglo inicial hayan ceros. Entonces yo lo puedo ejecutar, es posible que funcione bien, como es posible que no. Vea. ¿Por qué? Porque en C, cuando yo declaro variables, en este caso arreglos, los valores no son inicializados. Los valores tienen información que hay en la memoria en ese momento. ¿Cuál? No sabemos, a eso se le llama información basura. Entonces yo tengo que garantizar de que inicialmente ese arreglo está con ceros, o con el valor que necesite, y para poder hacer esto. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí estamos, allá la declaramos, aquí lo inicializamos y aquí los estamos usando. ¿Cómo se hace esto de inicializar un entero? Entonces eso sí está aquí en nuestra biblioteca. Simplemente hacemos un arreglito, ¿sí? un ciclo, que va de 0 hasta máximo la cantidad y ponemos el valor que nos indicaron. ¿Pude haber utilizado este ciclo aquí? Sí, pero sería otra función. ¿Por qué? Porque estamos haciendo dos cosas. Yo necesito obtener la frecuencia, pero para hacer eso estoy inicializándolo aquí dentro de un ciclo. Entonces ya esa función está haciendo dos cosas que no debe hacer. Entonces vamos a llevarnos esa funcionalidad para una función, inicializar, y así este señor no ocupa más de una pantalla y hace exactamente lo que dice que debe hacer, obtener la frecuencia de las vocales. Le deja la inicialización a otro. Y dado que es algo que se utiliza mucho, entonces nos llevamos ese código para nuestra biblioteca. Ok, espero haberme hecho entender con esta primera parte de arreglos. Por favor, pare el video, repítalo todas las veces que sea necesario, practique con los ejemplos del libro sobre arreglos y después de que se sienta cómodo con el tema, pase al segundo video. Por ahora me despido, muchas gracias por su atención, feliz día.